Bienvenido nuevamente a otro video súper importante que le va a servir para controlar, para administrar bien su negocio. Hoy vamos a hablar de los gastos de su negocio, de la integridad que tiene que mantener usted en estos gastos que a la postre le van a servir para controlar y tomar mejores decisiones en su negocio. Recordemos en un primer momento que todos los gastos que usted tiene en su empresa, desde que empieza el día 1 de un mes, todo tiene que estar muy bien documentado. Y esto tiene que ser con una factura oficial, ¿verdad? Legalizada, aceptada por la autoridad fiscal del país donde usted tenga su negocio. Entonces, es importante que usted tenga esto. Recuerde que hay que pagar los impuestos, ¿verdad? Hay que ser responsable, hay que pagar los impuestos. Nunca trate de hacer lo contrario porque no está bien. Más tarde o más temprano usted se va a estar envuelto en un tipo de problema y no se quiere eso. Entonces, en mi canal jamás vamos a promover temas de que ahorren impuestos, esto y lo otro, a menos que tenga pues un artículo, la ley donde diga usted se puede deducir esto y usted no lo conozca, pero este video no es para hablar con temas fiscales de su país, sino que es para decirle que tiene que tener la documentación necesaria, formal, para usted soportar los gastos que usted tiene. ¿Qué tipo de gastos tiene usted en su empresa? Pues variados, pero vamos a hablar de reparaciones, de mantenimientos, vamos a hablar de todo el tema de, por ejemplo, telefonía, todo el tema, en general las comunicaciones y temas de auditorías, etcétera. Infinidad de gastos que usted puede tener, pero todas tienen que tener una documentación de soporte. ¿Por qué es importante esto? Por lo que ya mencioné, ¿verdad? Tanto para el tema fiscal, pero principalmente para su control y para que usted, en base a ese control, usted pueda tomar mejores decisiones. Entonces, lo ideal es que usted dice, yo tengo unos gastos, por ejemplo, de $10,000 en un mes, y si alguien me dice, mira, y estos $10,000, ¿qué lo soporta? Entonces, pues, sencillamente usted pídale a su área contable, a su contador, si solo tiene uno, o su área de contabilidad, que le dé la documentación de soporte de aquellos gastos donde usted tiene una inquietud. Entonces, le tiene que mostrar una factura. Entonces, pero a veces resulta de que por algún motivo, algún trabajo, eso lo voy a poner de ejemplo, una reparación, algún trabajo, no me llega la factura. Pero resulta que el trabajo sí se lo llegaron a hacer a usted, a la empresa. Pero la empresa que dio el servicio, perdón, no llevó la factura. Y le dice, se la voy a llevar en la siguiente semana, pero resulta que la siguiente semana ya es el otro mes. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Deja usted de colocar el gasto en su empresa o puede hacer algo para mostrar ese gasto? Recordemos que ya le dije que usted tiene que tener factura, entonces usted me dirá, bueno, pero ahí ya cómo hago si la factura ya me dijo que me la va a dar hasta el siguiente mes. Entonces allí es donde se activa la famosa provisión contable de gastos. La provisión contable de gastos no es más que una sustitución temporal, de una factura. ¿Y por qué temporal? Porque pues tiene que llegar a más tardar en los siguientes 30 días esa factura. ¿Qué características tiene que cumplir o qué característica principal tiene que cumplir para que usted provisione un gasto? Solo es una característica y se la voy a decir a continuación. Usted tiene el bien o el servicio tiene que haberse recibido en su negocio. Otra vez, el bien o el servicio tiene que haberse recibido en su negocio. El bien, bueno, cualquier compra tangible que podamos hacer, ¿verdad?
entonces que compró una mesa para la sala de reuniones con sillas, entonces pues es un bien. Entonces, o el servicio que lo haya recibido. En este caso le decía, el ejemplo era de la reparación. Entonces, sí vinieron técnicos, me repararon una máquina, etcétera. Entonces me dieron el servicio, pero le decía, pero ellos le estuve diciendo que me manden la factura y me dicen que hasta la siguiente semana. Entonces, pero el servicio usted ya lo recibió. Entonces, desde el punto de vista financiero, usted está en la obligación de tener una provisión por eso. ¿Por qué? Porque ya recibió, como le dije anteriormente, ya recibió el bien o el servicio y entonces su negocio ya tiene una obligación. Y entonces usted me podrá decir, pero si yo no lo registro no pasa nada. Pues aparentemente no pasa nada. Pero resulta de que los gastos de este mes usted no van a ser reales. Porque usted sí recibió un servicio, tiene una obligación y eso no está registrado. Entonces, es necesario que exista una persona que le dé seguimiento, que haga una revisión también de aquellos bienes o servicios que usted recibe, pero que por A o B motivo el cobro, la factura, no ha llegado. ¿Cuánto tiempo puedo tener yo una provisión en los gastos? Pues como regla general deberíamos de tenerla 30 días máximo. ¿Por qué? Porque no se va a justificar que usted diga yo tengo una provisión de una reparación que me hicieron, pero la factura me va a venir dentro de 6 meses. Entonces eso como que no muchas personas lo van a creer. ¿Podrá haber alguna excepción? Sí, podrá haber alguna, pero debería ser la excepción. Pero usted manéjese como regla que tienen que ser 30 días. Si algo ya pasa de 30 días, ahí se levanta una bandera roja porque algo está pasando. Entonces, ahora quiero decirle de que tampoco usted tiene que abusar de las provisiones. Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años en una empresa donde yo trabajaba. Yo era el contralor, en ese momento era el contralor regional, ¿verdad? Aquí en Centroamérica fue eso. Era el contralor regional, entonces estaba un director también regional, que era el comercial. Entonces, todos los meses había que estar revisando cifras a fin de mes, ¿verdad? Para ver los resultados de la operación del negocio. Entonces, resulta de que esta persona, cuando revisábamos, decía, mira, según el presupuesto que yo mandé a mis superiores, los resultados de este mes iban a ser, le pongo un ejemplo, $1,000, ¿verdad? $1,000. Pero acá, este mes dice aquí que estamos ganando $1,200. Entonces, esta persona decía, no, entonces lo que vamos a hacer es que veamos cómo metemos una provisión de $200 para incrementar los gastos, bajamos la ganancia y estoy alineado con el presupuesto. Entonces, pues tocaba pues corregir a la persona, decirle de que eso no es posible, porque eso sería un invento, porque realmente cualquier gasto que no se haya recibido un bien o un servicio no se puede provisionar. Sin embargo, la persona pues no era financiera y se anclaba pues en su forma de pensar. Y fue muy difícil, fue muy difícil. Lo que les quiero decir es de que no vaya usted a hacer eso en su negocio. Usted, si ya tiene todos los gastos registrados, tiene todas sus facturas, ha hecho algunas provisiones, porque recuerda, las provisiones son excepciones también. Las provisiones no es la generalidad, son excepciones. Entonces, no invente, no le exija usted a su área contable, a su contador, que vaya a meter una provisión
que no cumpla la característica de que se recibió el bien o el servicio. Porque entonces estaríamos ya entrando en una manipulación de la información financiera de la empresa y pues eso no está bien, ¿verdad? Ya sabemos por qué no está bien. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? No vaya a estar inventando o exigiendo que hagan incrementos en gastos que no son reales. Ahora bien, algo que podemos ahora platicar es, ¿qué pasa si en un caso usted hace una provisión y la factura le viene el siguiente mes, pero difiere un poco de lo que usted provisionó? Digo un poco, fíjese, porque en realidad no debería existir variación, porque cuando usted contrató, voy a regresar al ejemplo, cuando usted contrató el servicio de reparación de esa máquina, pues tuvo que haber emitido una orden de compra. Usted previamente cotizó y llegó a un acuerdo y le dijo que le va a cobrar X valor, entonces eso es lo que le tiene que cobrar allá en la factura. Entonces no debería haber ninguna variación. Pero supongamos que varía levemente por A o B motivo, de que dice, mire, que fíjese que hicimos estos gastos y bueno, usted dice, bueno, está bien, no es lo que acordamos, pero te voy a dar esos, ¿qué? $100 más, lo que sea. Entonces, lo que se hace es que esos $100 le van a incrementar a usted el gasto del siguiente mes porque no quedó provisionado, ¿verdad? Entonces, pero usted ya no va a tener que afectar todo el gasto el siguiente mes porque acuérdese que lo provisionó y la provisión de este mes implica incremento del gasto contra la deuda por pagarle al proveedor. Entonces ya el siguiente mes usted los gastos ya no los toca, solo va a tocarlo con esos $100 si es en caso de que hay una variación. Entonces es importante eso mencionarlo. Finalmente pues decirles de que las provisiones contables de gastos para el mes de diciembre de cada año, si el ejercicio fiscal en su país termina en diciembre, que en América Latina, ¿verdad? Entonces se hace así, entonces de que diciembre corta, Europa pues le cortan en septiembre, pero supongamos que estamos hablando de un ejercicio enero-diciembre de cada año. Cuando usted está en el mes de diciembre, tiene que tener mucho cuidado con esas provisiones. ¿Por qué mucho cuidado? Porque va a tener una implicación fiscal. Entonces, lo ideal es que usted no tenga provisiones en diciembre. Eso es lo ideal. Sin embargo, siempre hay excepciones. Pero que sean eso, ¿verdad? Excepciones. Y lo otro es que esté esas provisiones bien documentadas. ¿Por qué? Porque el siguiente año, cuando usted haga una declaración de impuestos, podría venirle una auditoría fiscal y decirle, deme el reporte de gastos, quiero ver la documentación, y le van a encontrar gastos que no están con facturas. Y entonces le pueden decir, estas no se las voy a aceptar porque usted no tiene la factura. Entonces, eso le puede crear algún tipo de problema para pagar más impuestos. Entonces, por eso es bien importante que lo ideal, como le digo, es en diciembre no hacer provisiones, ¿verdad? Pero como sabemos que hay que hacer el corte, lo primero que hay que hacer es exigirle a ese proveedor. Hay que darle un seguimiento a ese proveedor para que me facture. Porque también recuerda, el proveedor le interesa facturar, porque él tiene que reconocer ingresos para este año. Entonces, hay que darle ese seguimiento, pero en caso que aún con seguimiento no se logre, hay que tener bien justificado, bien documentada esa provisión para no tener problemas después con su declaración de impuestos para el otro año. Entonces, vamos a resumir ya, para cortar ya este video, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo. Entonces, vamos a resumir diciendo de que es importante que usted tenga consistencia en sus gastos fijos, ¿verdad? Que no tenga esas gradas de un mes para otro a menos que se justifiquen. Pero usted recordará que en sus gastos la mayor proporción se la representa toda la parte de sueldos, salarios más beneficios, y eso es fijo durante el año. Y el resto, que son los otros gastos, pues en su mayoría también son bastante fijos. Usted tiene los alquileres, usted tiene que un pago de auditoría,
el agua, la luz, el teléfono, pues tienen que ser bastante consistentes. Y por ahí pues los mantenimientos y reparaciones son los que podrían generarnos algún tipo de variación. Pero en general usted tiene que tener, no debe tener mucha variación entre un mes y otro. Y si usted tiene un bajón de un gasto, pues tiene que investigarlo con su contador antes de que termine el mes. Y si el bien o el servicio sí fue recibido en la empresa y la factura no está, que le activen una provisión contable, que la factura tiene que llegar el siguiente mes, que le den seguimiento a una persona para que no se le vayan a acumular por el lado de las deudas una deuda sin factura, porque recuerde que cuando incrementó sus gastos también está incrementando todo su liability, ¿verdad? Todo su pasivo. Entonces, si eso no está documentado, lógicamente usted no va a hacer ningún pago si no tiene la factura. Entonces es necesario que alguien le dé seguimiento para que no exceda esos 30 días que son los que por regla deberían de existir. No existe pues en ningún manual que diga esos 30 días. Eso me lo dice la experiencia, ¿verdad? Y es la que se le transmito a usted para que lo mantenga como una regla, ¿verdad? 30 días. Más de 30 días, eso huele un poco mal. Y quizás voy a terminar dándole un consejo. Si usted pídale a su contador o a su área contable, dígale, mira, dame el listado, pídaselo, dame el listado de las provisiones contables de gastos. Y me lo das por fecha, concepto y monto. Pídaselo. Y usted no debe tener cosas mayores a 30 días. Y si tiene algo mayor a 30 días, cuestiónelo, que le investigue y qué pasó. Porque eso le puede crear una distorsión en su información financiera y lógicamente usted usa la información financiera para tomar decisiones. Y si la información financiera está mala, lógicamente usted no va a tomar la mejor decisión. Entonces, y lo que queremos acá, lo que yo busco es ayudarle a que usted tome mejores decisiones para que se traduzca eso en ganancias para su negocio. Con esto termino, agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo video.